Hola chicos del Salón 61 y 62, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Les saludo nuevamente con otro video y otras actividades. El tema que corresponde en esta semana, que es del 11 al 15 de mayo, es la lectura y comprensión. Como bien sabes, este tema ya lo hemos venido trabajando en semanas anteriores y por supuesto esta semana trabajaremos con el mismo. ¿Cuál es el propósito de estas actividades? Pues es escuchar y comprender. ¿Ok? Este tema tiene dos actividades. La actividad número 1 consiste en poner mucha atención porque voy a realizar una lectura en voz alta. Y la actividad número 2 consiste en responder unas preguntas de comprensión a partir de la lectura que voy a realizar. Por eso te pido que pongas mucha atención para que te sea fácil responder las preguntas. Muy bien, entonces ahora iniciamos con la actividad número 1. Para esto te pido que busques un lugar cómodo, tranquilo, donde no haya ruido, para que puedas concentrarte. El cuento que te voy a leer se titula Perdido en la selva. El autor de este cuento es Ricardo Mariño. Muy bien, ahora iniciamos. Perdido en la selva. Antes de dar a conocer su libro Supervivencia en la selva, el profesor Winston Travagliati quiso comprobar que los consejos incluidos en ese volumen realmente fueran útiles para personas en peligro. Alguien debería interesarse en el Amazonas sin otro recurso que mi libro, le había dicho a su editor. En la editorial decidieron que la persona indicada para esa prueba era el joven cadete Catalino Smith. Así, una tarde, Catalino fue invitado a dar una vuelta en avioneta. Piloteaba el avión el tesorero de la editorial y atrás iban Winston Travagliati, Catalino y el editor. Antes de que el avión tomara altura, los dos hombres le dijeron a Catalino que por ser tan joven correspondía que él se pusiera el único paracaídas que había en el avión. Catalino se los agradeció. Pasadas unas horas, al sobrevolar al mismísimo corazón del Amazonas, el editor abrió la puerta de la avioneta y le dijo a Catalino que no se perdiera de la incomparable vista que se apreciaba desde allí. Cuando el joven se asomó, Winston Travagliati le pegó en el pecho con su libro y le dijo: «Te regalo mi último trabajo, Catalino. No dejes de leerlo». Al tratar de agarrar el libro, el muchacho soltó el caño al que estaba aferrado. Por un segundo hizo equilibrio sobre la base de la puerta, pero Travagliati le dio unas cariñosas palmadas en la espalda. «Estoy seguro de que te gustará, hijo, y te será de gran utilidad». Catalino salió al vacío dando inútiles manotazos y patadas. Segundos después, el joven cadete miró hacia abajo y recordó que tenía puesto un paracaídas. «Dentro de todo es una desgracia con suerte», se dijo. «Justo vengo a caer yo, el único que llevaba paracaídas, gracias a la generosidad del señor editor y de Travagliati. El genial escritor, que casi me obligaron a que me pusiera el único que había, ni quiero pensar qué hubiera ocurrido si caía uno de ellos». De pronto, Catalino sintió que algo tiraba de él hacia arriba. Era el paracaídas que se había abierto. Segundos después volvió a tener la misma sensación. Era que el paracaídas se había enganchado en las ramas más altas de un árbol increíblemente alto. Para sacarse el paracaídas, Catalino debió esforzarse porque estaba sobre una rama muy delgada. Luego resbaló, tomando de las manos, desplazándose hacia el tronco del árbol. Allí descansó unos 10 minutos porque se había quedado sin fuerzas. «Yo acá descansando y ellos allá en el avión. Pobres, seguramente están preocupadísimos», pensó en voz alta. «Pero qué afortunado», exclamó al reconocer el libro de Travagliati enganchado en una rama apenas a unos metros de él. «Justo vengo a caer en la selva con un libro que trata sobre cómo sobrevivir en la selva y hasta debe de tener un capítulo dedicado a cómo descender de un árbol». Justamente en el índice estaba señalada la parte del libro dedicada a ese problema. Catalino buscó presurosamente esa página, pero antes de llegar a leerla apareció un gorila.
Era un gorila negro y peludo con dientes blancos y enormes como fichas de dominó. La bestia se descolgó hábilmente de una rama, caminó por otra y en un instante estuvo al lado de Catalino. El joven abrió grandes los ojos, pero enseguida los devolvió hacia el índice del libro. Esta vez, simios del Amazonas, especies, características, alimentación y trato con el hombre. Desgraciadamente, Catalino no llegó a contemplar el título de ese apartado. El animal le arrebató el libro de un manotazo y luego al morderlo perdió un diente. Furioso, agarró a Catalino, le metió en el libro la boca y como si fuera una pelota lo arrojó al vacío. El joven cayó a un río infestado de cocodrilos. Mientras flotaba, buscó en el índice técnicas de defensa ante cocodrilos. Pero en la página indicada figuraba gorgojos amazónicos comestibles. Un error de edición. El señor editor siempre se quejaba de este tipo de errores, diciendo: les pago a estos para que no detecten estas cosas y sin embargo, qué lástima, pensó Catalino. Una edición tan cuidada, con dibujos tan bonitos, tiene este error en el índice. Sus pensamientos fueron interrumpidos por 3 enormes cocodrilos que lo rodearon con sus descomunantes bocas abiertas. Catalino debió abrirse paso adelante, librándose de las trompas de esos cocodrilos. Llegó extenuado a la orilla, pero allí fue atrapado por un grupo de indígenas salvajes. Los salvajes estaban por cocinarlo. Cuando el brujo hojeó el libro y se le ocurrió que Catalino podría leerles un fragmento a él y a sus compañeros antes de ser cocinado, el joven aceptó gustoso. Si Travagliati viera esto no podría creerlo, pensó, mientras abría el libro. En él, el problema del agua potable, métodos sencillos para sanear aguas contaminadas. Los indios escucharon atentos. El agua potable era la cosa que se podía tomar. La otra, la que no es potable, podía hacer que murieran todos entre horribles retorcijones de barriga. Encabezados por el brujo y el cacique, trataron de seguir las instrucciones para obtener agua potable, pero ninguno logró extraer ni una gota machacando hierbas como indicaba el libro de Travagliati. Pasada una hora los indios se miraban entre sí tan preocupados. «Moriremos de sed», fue el cruel anuncio del brujo. Todos lo miraron alarmados. «No hay esperanzas para nosotros, somos inútiles para obtener agua potable». «¿Y si beben agua del río?», se le ocurrió preguntar a Catalino. Los indios se acercaron al río con gran reserva. Uno de ellos mojó sus dedos en el agua y la probó, atemorizado. «Parece buena», dijo al fin. Otros indios también bebieron un poco y confirmaron lo dicho. «Es agua potable», anunció a gritos el brujo. Catalino fue felicitado y levantado en hadas, hasta que uno de los indios recordó que desde hacía 500 años, quizá más, la tribu tomaba agua de ese río. El joven fue perseguido por los indios hasta la noche. Al fin se ocultó sobre una palmera, comió un coco y se mantuvo despierto para espantar con el libro a las alimañas e insectos llenos de aguijones, pinzas y bolsitas de venenos, que desde todos los ángulos trataban de perforarlo. A la mañana siguiente saltó sobre un tronco y se dejó llevar río abajo, favorecido por la incontenible corriente y las increíbles cascadas que por momentos lo hacían volar sobre las aguas. Llegó un día después a un puerto. Pero al parecer alguien había avisado que un joven se había perdido en la selva y luego un helicóptero lo había visitado cuando lo arrastraba. Así que mucha gente lo esperaba en el puerto. Entre las muchedumbres se distinguían el mismísimo Travagliati y el editor, además de varias cámaras de televisión. La imagen del joven emergido de las aguas con el libro Supervivencia en la selva bajo el brazo fue vista en todo el mundo. El lanzamiento del libro fue un gran éxito y ahora nadie se atreve a viajar a zonas selváticas sin llevar un ejemplar. Y Travagliati, el genial escritor, ya está trabajando en un volumen que se titulará Guía para sobrevivir en el Polo Sur. Fin. Muy bien, ¿qué les pareció esta lectura? ¿Les gustó? Bueno, pues ahora les corresponde realizar las actividades. Muy bien, en tu pantalla aparecerán unas preguntas de la cual tienes que responder. ¿Ok?
Pregunta número 1. ¿Qué pistas da el narrador que el cadete Smith no estaba preparado para aterrorizar? Tienes que responderlas, son preguntas abiertas. Número 2. Menciona las características del primer animal con quien tuvo encuentro el joven cadete. Número 3. Mientras Catalino flotaba en el río, ¿qué tema encontró en el índice? ¿Cuál fue el tema que expuso Smith a los indígenas salvajes? ¿Crees que fue casualidad que Catalino cayera en la zona amazónica y por qué? ¿Ok? En esta pregunta número 5, si me pones sí, no, pero me tienes que poner por qué, ¿ok? Tienes que justificar tu respuesta. Muy bien, chicos, únicamente son 5 preguntas y son abiertas, ¿ok? Y enseguida aparece una sopa de letras. Esta sopa únicamente tú la vas a responder desde tu computadora o desde tu tablet, desde tu celular. ¿Ok? No es importante que me mandes evidencias de esta sopa de letras, ¿ok? Pero si tú puedes hacerlo, no hay ningún problema, la puedes enviar como evidencia, pero te recuerdo que no es necesario. Muy bien, chicos, pues ahora terminamos con las actividades. Recuerda que si se te dificulta responder esas preguntas, vuelve a escuchar el cuento y así vas respondiendo cada una de las preguntas y escuchando, ¿ok? Muy bien, pues nos vemos para la próxima semana. Cuídate mucho y recuerda leer libros, por favor. Lee cuentos, leyendas, fábulas, trabalenguas, lo que sea, pero lee. Recuerda que la lectura te hace más sabio. Nos vemos, cuídate mucho.